Vamos a hablar de un tema que lleva por título Dios cumple sus promesas. Abríalo conmigo. Otra vez. Ahora le añado esto: para los que creen. Dios cumple sus promesas. Ahora, para los que creen, Dios cumple su palabra. Amén. Él no ha cambiado porque es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él estuvo presente en la antigüedad como está presente hoy. Su presencia está aquí. No podemos ver, pero la presencia del Espíritu Santo está aquí. Así que por eso es importante que hago hincapié a que prepares tu corazón. Dios no va a hacer nada cuando un corazón está cerrado. Cuando un corazón no siente nada, no quiere nada. Y si no siente nada, pídele a Dios que lo haga sentir. Algo está mal porque no siente, porque el poder de Dios se siente, lo experimenta. Lo experimentamos, la presencia de Dios en este momento. Y yo no sé si puedes decir amén a esto. Así quiero compartirte esta palabra que espero que sea de grande bendición para tu vida como creyente en lo personal y como iglesia. Muy bien. Entonces Dios cumple sus promesas. Tenlo en mente. Dios cumple sus promesas. A Josué le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esto es solamente para introducir. Te manda que te esfuerces. No te dice a ver si puedes esforzarte. Otra, a ver si quieres, o a ver si tienes tiempo, o a ver si le das lugar. Él dice: te mando, porque sabe que el poder de Dios lo recibimos cuando creemos en Él. Porque tiene que ver con la fe. Si creemos que Él está con nosotros, si creemos que Él está aquí, Él está aquí. Y que puedo sentir su presencia. Podemos sentirla cuando adoramos a Dios. Y sabemos que en medio de la alabanza Dios cambia las cosas. Entonces, Dios cumple sus promesas para los que creen. Muy bien. Entonces, yo quiero ir un momento para hablarles acerca de una historia que sé que es muy conmovedora en cierta manera, impactante en estos tiempos, no en aquel tiempo, pero en los tiempos que tenemos ahora. Muy bien, entonces vayamos a una escritura que tenemos para empezar en el libro de Números, capítulo 13, y vamos a leer del verso 1 al 3. Si lo tenemos, vamos si está en la pantalla para que los que no traen su Biblia física, o si trae su celular, también vamos a leer en la Reina de Valera, en la versión Reina de Valera 1960. Vamos a ver en esta versión lo que dice. ¿Ya estamos listos? Y quiero pedirle que me ayude a leer este pasaje y ponga mucha atención en cada de los detalles que vamos a hablar acerca de este tema. Dios cumple sus promesas. Y dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, y a cada tribu. ¿Y qué más dice? Manda, dice, porque Dios le dio la promesa a Abraham que haría una descendencia numerosa como las estrellas del firmamento, como la arena del mar. Voy a hacer una descendencia que va a ser tan grande como esto, como el firmamento y la arena del mar. Dios dio una promesa, y la promesa tenía que empezar con un hijo. Abraham no tenía hijos. Ahí empezaron el primer problema, ¿no? Porque Abraham era viejo y Sara igual. Ya no tenían manera de poder decir vamos a tener descendencia. Sin embargo, en esos momentos, o en ese trance de la vida, podemos decir, ya grandes, y Dios le dice: voy a hacer descendencia en ti, y no tenía hijos. Bien, entonces lo primero que Dios dijo: les voy a dar un hijo. Sara, siendo grande de edad, se rió, pues le dio risa porque no creía, ya era grande, no podía, era imposible de una manera natural de ella poder tener un hijo. Y le dio risa. Es por eso que el nombre de Isaac
significa risa. Porque Sara no creyó en ese momento, pero Dios cumplió su palabra. Y quiero ir rápido. Le cumplió su palabra, dijo: voy a hacer una descendencia, voy a hacer un pueblo. Llamó un pueblo el Señor y lo hizo reproducirse. Y vemos la historia así rápidamente en Egipto. Ahí empezó la manifestación de Dios y vino la reproducción de los pueblos de Israel. Bien, para ir rápido, después de reproducirse, estaban en un tiempo, una temporada que estuvieron bien, todo estaba bien. Pero como a medida que iba creciendo los israelitas, les dio problema porque se estaban multiplicando en gran manera y vino la mortandad para muchos niños, porque ya no querían hombres o niños que se multiplicaran las familias con niños, y mandaron una orden de matar a todos esos niños de ese tiempo. Vino la mortandad. Dios, viendo la opresión del pueblo, de su gente, entonces ya levantas a Moisés. Y para ir rápido, Moisés fue el líder que Dios llamó para sacarlo de la esclavitud de Egipto, y preparó la salida. Dios trató de muchas maneras, pero llegó el momento de sacarlos y romper las ataduras que habían en su pueblo, y los trajo por el desierto para cumplir la tierra que él había prometido desde un principio, que les daría una tierra. Eso no fue que nació de repente. Dios ya le había anunciado una tierra que donde fluía leche y miel. Los trajo por el desierto, por 40 años estuvieron ahí. Dios tratando con ellos, Dios enseñándoles, Dios estaba con ellos, Dios los cuidaba de día y de noche. Él les traía la comida, trajo la provisión para el agua, y bueno, Dios se manifestó de una manera grande. Pero bueno, a lo largo del tiempo llega el momento cuando Dios le dice a Moisés: manda hombres, escoge hombres que sean líderes de cada tribu. Escogió 12 personas que significan las 12 tribus de Israel, y los comisionó para que fueran a explorar la tierra que ya Dios había dicho. Los había sacado de la esclavitud, pero iba a cumplir la palabra que Dios le había dado a Abraham, y los trajo ahí. Llega el momento decisivo de ver la tierra que Dios está cumpliendo. La promesa o las promesas que Dios hizo en el pasado están llegando a su cumplimiento. Puede ver la multitud de gente. Posiblemente se dice que salieron más de 2,5 millones de israelitas de Egipto, pero a lo largo del tiempo, quién sabe cuántos llegarían hasta el final. Pero hubo un proceso de que las personas o los hombres tenían que ajustarse a la orden de Dios, y resulta que cometieron un sinfín de cosas. Pero llegamos hasta aquí para no andar tanto, pero ya sabemos la historia. El asunto es que llegaron al punto de ver ya la tierra, pero no solamente de lejos, sino que fueran 12 personas a poder explorar la tierra. Bien, entonces capítulo 13 verso 25 dice, si lo tenemos ahí, verso 25 del capítulo 13 de Números, dice ahí, no está, bueno, lo tengo aquí. Dice que volvieron después de reconocer la tierra, a fin de por 40 días anduvieron y vieron, y vinieron a Moisés y a Aarón y a todos los de la congregación, a los hijos de Israel, en el desierto de Param de Cádiz, y dieron la información ellos a toda la congregación, a lo que mostraron los frutos de la tierra. Tuvieron un testimonio, ¿no?, que la tierra era buena, fluía leche y miel como yo les había anunciado, estaba ahí, pero tenían un problema, tenía que conquistar la tierra. Viene un problema allí. El pueblo, cuando escucha esto, dice, entonces Caleb, verso 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: sabemos luego que tenemos posesión de ella, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Eso dijeron Josué y Caleb, lo que podrían hacer o actuar en una manera segura, porque sabía que Dios estaba con ellos. Fue alzada la voz con un espíritu de fe, para impresionar de alguna manera o impactar al pueblo
a que creyeran a Dios, que lo que Dios les había prometido está a punto de cumplirlo. Ya lo vieron. Pero había un problema, que el informe que ellos dan en el capítulo 13, verso 30 en adelante, los demás hombres, fueron 2 hombres que se pararon y diciendo: Dios está con nosotros, y si Dios nos va a entregar la tierra, Él lo va a hacer. Pero 10 tuvieron miedo, 10 dudaron, 10 dijeron lo contrario, 10 dijeron: está muy difícil, ahí se comen a los habitantes, ahí no podemos entrar, ahí no se puede hacer nada, porque había gigantes y además las murallas eran tan grandes que no podían entrar y tomarla, y no era tan fácil. Desde ese punto de vista negativo, el problema, la incredulidad. Y déjame decirle aquí en este punto, qué tan fácil es cuando hay un contagio y se viene como una epidemia, ¿no? Y vamos a decir una epidemia espiritual, de dudas, de temores, decir no puedo, o que se pueden morir y porque hay que huir mejor. Y pensaron así. Llegando a estos versículos, dice que estaban tan mal, todos fueron contagiados por el temor, el decir no podemos, el decir hasta aquí llegamos, que Dios nos trajo aquí para matarnos, porque no nos dejó en Egipto, vamos a regresar a Egipto. Y estaban preparándose y prepararon a alguien que pudiera llevarlos de regreso a Egipto. Estaban pensando en esto: y vamos a escoger un capitán que nos dirija y nos lleve de regreso a Egipto, porque estábamos mejor en Egipto, pero aquí nuestras familias van a morir, nuestros niños van a ser presa del enemigo. Así que se esperaba un desastre, aparentemente olvidando que Dios estaba en el asunto. Muy bien, entonces esto está impactante realmente cuando sale o brota un espíritu negativo, un espíritu que se rebelaron contra Dios, rebelarse a lo que Dios les estaba diciendo. Es decir, Dios no podía hacer nada. Aparentemente pensaron: mejor nos regresamos. Y eso puede suceder, tiene mucho que ver en la historia del pueblo de Israel. Para muchos que piensan regresar después de haber creído y empiezan a dudar: ¿acaso Dios podrá estar haciendo milagros en este tiempo? ¿Usted qué dice? ¿Dios estará haciendo milagros en este tiempo? ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire, déjame decirle, dice la Biblia que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesús estuvo allí con ellos y vio la actitud de su corazón. Y a mí me impacta mucho realmente la dureza, porque viene por la rebelión. Cuando una gente se rebela en contra de los líderes, se rebelan en contra de Dios. Se rebelan contra un ministro, se rebelan contra Dios, porque Dios está hablando a través de un ministro. Es importante entender esto y guardar este orden y guardar el corazón. Rebelarse en contra de Moisés, se estaban rebelando en contra de Dios. Pero resulta allí que cuando están hablando así, entonces Caleb se para y les dice que la tierra es buena, que fluye leche y miel como Dios lo hizo. Y si Dios ha prometido darnos la tierra, entonces la vamos a recibir. Ellos tenían que creerlo. Sin embargo, cuando la gente estaba recibiendo esta motivación, reaccionó de una manera diferente, que desearon o pensaron apedrearlos. En lugar de decir: qué bueno que nos estás animando, el corazón contrario y rebelde hace esto, se rebela, no cree. Y a mí me impacta esto, porque cuando el pueblo se rebela, Dios estaba viendo. Cuando iban a apedrearlos, dice que la gloria de Dios descendió y puso orden en ese momento con esos corazones que estaban rebeldes, que se habían rebelado en contra de su ordenanza, en contra de su promesa. Porque si Dios lo había prometido, entonces cumpliría, y Dios cumplió su promesa. ¿Y qué pasó con esa gente que no entró a la tierra prometida? Les costó quedarse en el desierto y no llegar a Egipto. Murieron en el desierto y hubo una grande mortandad por haberse rebelado con Dios. Dios cumple sus promesas. Dios les entregó la tierra que Él les había prometido. Lo hizo con aquellos que creyeron, excepto que el que tuvo que pasar a la tierra prometida fue Caleb y Josué.
De los 12 que fueron, ellos pasaron porque le creyeron a Dios. Quien le cree a Dios va a llegar hasta el final. Y déjeme decirle aquí esto es tan impactante ver la historia de gente que tenían endurecido su corazón, tenían un razonamiento malo delante del Señor, no le creyeron a Dios. Dios ha sido fiel, Dios sigue cumpliendo sus promesas, y decía al principio, con los que creen. ¿Por qué tiene que ver con la fe? Entonces aquí nos enseña un panorama muy triste. Cuando estaba estudiando, ya lo sabemos esta historia, pero siempre Dios trae una experiencia fresca para enseñarnos a nosotros que es el pueblo de Dios, que va rumbo no a una tierra prometida físicamente o a esta tierra, pero vamos mucho más allá, a una ciudad que es eterna, donde tu nombre esté escrito. Eso es donde vamos caminando, llegando ya casi, porque estamos en tiempos finales. Cristo está por venir para levantar una iglesia que le está esperando. Tú fuiste como iglesia diseñada acá en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos enseña que Dios ha puesto al enemigo bajo nuestros pies y Él le ha dado autoridad a la iglesia, y la iglesia tiene que conocer este punto. Realmente dónde está pisando, dónde está caminando. Hay cosas que tienen que corregirse en la vida, hay cosas que tienen que acomodarse, hay cosas que tienen que alinearse conforme a la palabra de Dios y caminar creyendo que las cosas que Dios ha preparado son mucho más grandes, poderosas para nosotros. Cosas que Él ha preparado ya y que está por acontecer. A ver, Efesios, vamos a ver el libro la carta del apóstol Pablo a los Efesios. No está ahí, pero voy a leerlo aquí porque creo que es interesante poder pensar y meditar en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice así, capítulo 1 del libro de los Efesios. Si lo tiene ahí, capítulo 1. Dice, verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia en los santos, cuál su supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación y del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío, y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Le ha dado un empoderamiento para vencer, porque la iglesia del Señor es vencedora, porque el Espíritu Santo es quien está con ella, quien la guarda, quien se revela. El Espíritu Santo ha sido dado, así que tenemos una participación en este peregrinar, en esta vida, sirviéndole a Dios. Pero el asunto es poder llegar no a la tierra prometida que fluía leche y miel, hablando en lo terrenal, sino algo que va mucho más allá, que Dios ha preparado para la iglesia, y que ese momento se está acercando. Estamos cerca a la venida del Señor Jesucristo, y hoy la iglesia tiene que acomodarse y tomar su postura, lo que es en Cristo Jesús, como el cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo quien está haciendo esta obra, y en este tiempo que estamos viviendo es un tiempo que está apuntando que estamos cerca a la venida de Cristo Jesús. Esto, déjeme decirle, esto debe de ser de motivación para la iglesia como nosotros, como iglesia, motivarse
no de espantarse, es de gozarse. Cambie esto por gozo. Gócese porque su galardón está cerca. Y que el evangelio tiene que ser predicado. Este es lo que nos ha sido comisionado para anunciar el evangelio. Y la responsabilidad como ministro, como pastor o ministro del evangelio, es preparar a la iglesia. Somos los portavoces de hablar lo que Dios quiere que escuches y que te prepares para que en aquel día no diga al Señor: ¿por qué no les dijiste? ¿Por qué no les preparaste? Nos ha sido encomendado preparar a los creyentes, preparar a la iglesia, cumplir con esta encomienda. Es responsabilidad y ahí depende de cada uno que oye, escuche lo que la Biblia dice para ti. Es el tiempo que necesitamos que cada uno se prepare. No nos queda mucho tiempo, no pierdas el tiempo. Alíneate en la palabra de Dios. Prepara tu corazón, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. No estoy hablando precisamente de este punto, pero estoy tocando el poder que te ha dado el Señor como iglesia para conquistar una tierra, para conquistar una nación o una ciudad o un pueblo, lo que sea. Conquistar tiene que ver que le creas a Dios, que le creas al Señor lo que Él te ha comisionado o nos ha comisionado para anunciar el evangelio. El evangelio no solamente es para oírlo y decir: me siento bien, me siento feliz, pero dar de gracia lo que has recibido de gracia. No es el tiempo de estar ya en una manera pasible, de una manera que nada más podamos entretenernos y pasar el tiempo. Pero cuando nos enfrentemos delante de Él, ¿cómo llegaremos? Es mi inquietud en lo personal. ¿Cómo le vamos a decir: Señor, he cumplido, he acabado la carrera y he guardado la fe, y sé que me está esperando la corona de justicia que el justo juez me dará? Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. La venida del Señor está a las puertas, iglesia. No estamos en un tiempo donde podemos jugar. Está el mundo en una manera evolucionando tremendamente y es tiempo de prepararse. Prepárate, prepara tu vida, entrégala al Señor si no lo has hecho. Y si hay cosas que tienes que cambiar, dile al Espíritu Santo: ayúdame, cambia lo que haces, que necesita ser cambiada. Número uno, la iglesia debe de amarse. La iglesia debe de ayudarse. La iglesia debe de levantar al caído. La iglesia necesita fluir en el amor, porque aquí está la manifestación de Dios. Juan dice que si nos amamos los unos a los otros, Dios está con nosotros. Es una manifestación de la presencia de Dios cuando nos amamos, no en aborrecimiento. Vivimos en un tiempo donde muchos se están aborreciendo. Vivimos en un tiempo donde muchos se están difamando. Las redes sociales están a todo lo que dan, unos descreditándose unos con otros. Antes de hablar que la iglesia necesita estar preparada, una iglesia que tiene que amarse uno al otro, porque es el cuerpo de Cristo, porque es lo más amado que Dios tiene, su iglesia, y por la cual Él viene a llevar. Y combatir con todo esto que el enemigo está poniendo en una forma tan fácil, tan sencilla. No pasa nada. No, sí pasa, ¿cómo no? Necesitamos alinearnos. ¿Cómo queremos ver la manifestación del Señor? En que nos amemos los unos de los otros y nos perdonemos los unos a los otros. Perdonen sus ofensas. El Señor Jesucristo dice: póngase de acuerdo mientras están en el camino. Póngase de acuerdo. Hay un tiempo de ponerse de acuerdo y sacar aquello que a Dios no le agrada. Y estoy hablando no de la iglesia Roca Eterna, estoy hablando de la iglesia en general, en todo el mundo. Me da tanta tristeza escuchar predicadores que están hablando de su propio pensamiento, y porque ya no tienen más que predicar y empiezan a murmurar los unos con los otros, y eso no es correcto. Las redes sociales deben de utilizarse para hablar del evangelio, para hablar de la salvación. La gente necesita huir de la salvación, y puede decir amén a esto. La gente necesita huir del evangelio, y debe de usarse esto para publicar las grandezas de Dios, el evangelio de salvación que mucha gente necesita entender y escuchar y recibir. El evangelio que puede salvar, porque el evangelio son las buenas nuevas, no son críticas, son buenas nuevas. No es de lanzar juicios.
Discúlpeme que estoy diciendo así, pero eso es triste ver lo que yo vi hace mucho tiempo. Y les digo por esto que en lugar de usar las cosas para bendecir a otros, se están descreditando. ¿Cómo es posible que el cuerpo de Cristo se esté descreditando uno con otros? Porque muchos piensan que tienen la razón. Cada quien piensa diferente y muchos se van a la manera que piensa una persona. Piense como dice Cristo, piense como dice la palabra de Dios y ajustémonos y alineémonos a la palabra del Señor. ¿Qué podíamos sacar de fruto bueno al criticar y difamar? Eso es lo que el enemigo está usando para difamarse unos a otros. Déjame le cuento un poquito de historia. En el tiempo cuando el Señor me salvó, yo tenía la edad de 14 años. Y había en ese tiempo, estoy hablándole más de 50 y tantos años. Ya les dije mi edad. Y en ese tiempo, era un tiempo donde se estaba predicando el evangelio en la radio, porque no había más. Era lo que teníamos, era la radio. Y aquí teníamos una radiodifusora aquí por Cuarcance. Sin embargo, habían los programas que se estaban haciendo. Todos los días había programas que tenían todos los días, otros 2 veces por semana, otros cada semana. Pero había una predicación tremenda que había muchos predicando. Pero hubo un tiempo que no solamente aquí en México, sino en muchos, bueno, de estados, hablando de nuestro país, no de otro lugar, pero de México, en donde estamos nosotros, se estaba predicando el evangelio. Y había una atmósfera del Espíritu Santo, como no tiene idea, bien bonita. Una atmósfera del poder de Dios, porque la gente se amaba la gente y se veía porque se ayudaban los unos con los otros de tal manera. Y déjenme decirle que muchos se empezaron a construir casas ayudándoles a los hermanos, los que no tenían se ayudaban, les edificaron casas. Y una atmósfera que yo experimenté, un poder del Espíritu Santo se sentía en la ciudad. Matehuala no era muy grande, era muy chico. Hoy vivimos en un Matehuala ya, ahora sí es una ciudad. Pero vivimos en un pueblo chico donde todos nos conocíamos. Y yo decía, Señor, ¿cuándo podríamos alcanzar esta ciudad? Sí, yo creo que sí podemos alcanzarla. Había un mover del poder del Espíritu Santo predicándose la palabra del Señor. No había diferencia en diferentes maneras de pensar. Todo era bonito. Pero, diga conmigo, pero cuando llega el momento cuando el enemigo se le abre la puerta, hizo destrozo y medio, hermanos. Tuvimos una consecuencia. Los programas de radio se acabaron. Cerraron los permisos para evitar tanta contienda que se hizo en ese tiempo. Y da vergüenza realmente, porque, híjole, tremendo. La unción se contristó. Lo bonito, la esencia bonita de un pueblo que se ama, es porque la presencia lo hace bonito. La presencia de Dios hace todas las cosas hermosas. Por eso, cuando hay amor, déjame decirle, no hay defectos. Pero cuando hay defectos o resaltan los defectos, es porque esa esencia se fue. Resultó la carnalidad, el aborrecimiento. Además, la palabra pues se estaba cumpliendo y se está cumpliendo hasta el día de hoy. Un aborrecimiento tremendo. Yo quiero decirle que el cuerpo de Cristo no está dividido. Sin embargo, está dividido. No debe de ser así, porque Cristo viene por una sola iglesia. No viene por este grupito, por aquel otro grupito. La iglesia la componemos todos en todo el mundo. Amén. Todos componemos la iglesia. Por eso merece respeto cada ministro. Merece respeto cada iglesia que está predicando el evangelio. Porque cuando venga el Señor, aquí el asunto es que estemos listos. Pero hay que quitar las cosas que no sirven. Hay que quitar, hay que rechazar todo desprecio o menosprecio, todo ese juicio que el hombre ha levantado, y quitándole el lugar a Dios, porque ninguno de nosotros podemos juzgar a nadie. El que va a juzgar un día se llama Cristo Jesús. El que tiene el poder para juzgar y le fue entregado toda autoridad se llama Cristo Jesús. El que murió en la cruz, a él le fue entregado todo el poder. Nadie más tiene autoridad de juzgarnos. Él te va a juzgar. Un día me llegó una persona y me dijo, hermano, necesito que me ayude. ¿Y qué le pasa? Es que pues me dijeron, hermano, que
que soy un hereje. Es que porque te empecé a enseñar y no les gustó lo que les estaba enseñando, y estaba tan preocupado porque le habían llamado así, un falso. Pues ¿por qué se preocupa lo que usted está diciendo? No se preocupe ni esté juzgando, porque el que va a juzgar es Cristo. ¿Para qué usted está juzgando a la gente? Nosotros no tenemos la autoridad de juzgar a nadie. El que juzga es Cristo. Pero el que te juzga también dice: ama y perdona a aquel que te ofende. Perdona. ¿Para dónde salimos? ¿Para dónde nos hacemos? Perdona a sus ofensas. Ahí te va. Y dijo el Señor: y de la misma manera que el Padre nos ha perdonado, que Cristo nos ha perdonado, así te perdonó tanto o te perdonó poquito. De igual manera fue pecado. Si te perdonó, de esa misma manera perdona al que te ha ofendido. Y hay cosas que muchos están batallando con esa parte acerca del perdón. Es tiempo de alinearse, es tiempo de soltar esas cadenas en el nombre del Señor y pedirle la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a caminar en amor. El amor no es una palabra, es algo que se hace, es algo que se experimenta, es algo que se vive. Y yo le voy a decir: qué bonito es amar. ¿Cuántos saben amar? Cuando usted ve a su esposa, a ver que tiene a su esposa y su esposo, míralo de frente. Míralo, si tiene a su esposa, mírela de frente a su esposa. A ver. No voltee la vista a otro lado. Véala a ella. Véala a ella, véala a ella. A ver, vamos a ver con la relación de la esposa y esposo. Tiene la libertad de decirle: qué bonito es amarte. Esposo, díselo a tu esposa, porque es parte tuya. Y tu esposo o la esposa le puedes decir a tu esposo: qué bonito es amarte. Qué bonito es experimentar esa parte que Dios nos da para poder vivir y disfrutar la vida en Cristo Jesús, en la libertad y no estar en amargura. La iglesia fue diseñada para disfrutar su presencia, porque su presencia lo llena todo. Qué bonito cuando te levantas en las mañanas y pones tu mano y bendices a tu esposa. ¿Lo has hecho? Cuando te despiertas y le das gracias a Dios por tu esposa. O esposa, le das gracias a Dios por tu esposo. Y le puedes decir: gracias, Señor, por la bendición que me has dado, porque tu esposa es una bendición. Porque aquella esposa haya el bien. Hablo de un principio de amor. Pues así tenemos que amar a Jesús como Cristo amó a la iglesia. Y esto no solamente se refiere a los matrimonios, pero podemos experimentar aquí el amor, cómo nos ve el Señor. Y te dice, amados, que Él te ama. Con amor eterno, dice el Señor, te he amado. El amor de Dios es reflejado, y más en este tiempo que estamos viviendo, y estamos viviendo un tiempo tan difícil. Y esto está anunciando que la venida del Señor Jesucristo viene pronto. Den un aplauso al Señor. Iglesia, dice el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 23: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Si Él ha prometido y Él te ha dado promesa, ten la confianza y seguridad, iglesia, que el Señor cumplirá su promesa contigo. Cumplirá su promesa en tu vida, en lo personal, como matrimonio, como familia y como generalmente el cuerpo de Cristo cumplirá la promesa que Él te ha dado. Pero mantente, dice, firme, sin fluctuar. O sea, que no estés, a ver si estemos moviéndonos, sino seguros, con firmeza, seguros, confiando, dice la palabra del Señor, que nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros,
tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mi pregunta es, ¿cuántos saben que el día se acerca? Hay muchos que no están pensando que Cristo viene. O algunos están diciendo, tárate un poquito, Señor. Espérate un poquito más. Ese poquito podría ser para ganar lo que tenemos que ganar, las almas para Cristo. Para ganar tu familia para Cristo. Para ganar tus vecinos para Cristo. Para ganar nuestra ciudad para Cristo. Para ganar nuestro pueblo para Cristo. Nuestras comunidades para Cristo. Nuestro estado para Cristo. Nuestra nación para Cristo. Unidos en amor, crezcamos en este conocimiento, apoyándonos los unos de los otros. Y si alguno se cae, levántalo. No de juzgarlo. Porque si uno se cae y otro viene y le dice, ¿a poco te caíste? O que digas, te sorprenda, ¿te caíste? Si ya sabes que está caído. Es como el enfermo que viene al médico y le dice el médico, ¿estás enfermo? Sería incoherente decir, ¿estás enfermo? Si viene porque está enfermo. Dice, el que está enfermo necesita ser sanado. El que está enfermo necesita la medicina. Quien lo pueda curar, que le digas que está enfermo. Es la medicina, y la medicina se llama Cristo Jesús. Él es la medicina para toda enfermedad del pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y vivimos en la libertad con Cristo, pero estamos comisionados a anunciar de este evangelio, de este poder, porque el pueblo de Israel estaba buscando una tierra que fluía leche y miel en este mundo. Nosotros estamos buscando llegar hasta el final para que la iglesia sea reunida para estar con Cristo por la eternidad. Yo no sé si se goza con esto. Dios ha dado un empoderamiento. Yo quiero decirle, vamos a utilizarlo. Es tiempo de salir y hablar y comunicar del poder de Cristo Jesús. Hablando de nuestra ciudad, necesita de Cristo Jesús. Y Dios te ha traído a este lugar para que juntos podamos levantar el nombre del Señor y ganar almas para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Preparándote. Danos la oportunidad de poder hacerlo. ¿Has pensado en esto en algún momento? ¿Para dónde vamos? Como iglesia, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, prepararnos. Número 2, alinearnos. Y número 3, creerle a Dios que esta obra es de Dios. Tú eres de Dios. Tú le perteneces al Señor. Se pagó un alto precio por tu vida. En la cruz del Calvario estaba ahí pagando el Señor el precio por cada uno de nosotros, para levantar un pueblo en este tiempo, para adorarle, para creerle, para caminar en comunidad, para caminar creyendo, para caminar y poniendo nuestra confianza, juntos llegar hasta el final. Y que lleguemos allá en aquel día triunfantes y podemos decirte o podemos decirle, hermano, hermana, valió la pena servir a Cristo. Si sufrimos, con Él reinaremos, pero si le negaremos, Él nos negará. Escuche bien, Él permanece fiel, Él no puede negarse, porque es la esencia de Dios, el amor, ayudarnos. Sabe que necesitamos de Él. Y tú eres la persona que Dios ha amado, porque Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y que no estás aquí por casualidad. Es el plan de Dios para que juntos podamos participar de lo que Dios estará haciendo, lo que está haciendo en este tiempo. Les animo con esto a que podamos creer, a que podamos abrir el corazón y podamos unirnos en fe. Varones que están aquí, es tiempo de levantarte. Es tiempo de ocupar el lugar realmente como un líder de familia, como una persona que ha amado a Dios y que digas, es que ese tiempo ya pasó.
que ya no es el tiempo, no es el tiempo. Yo quiero decirte que es el tiempo ahora de restauración, donde Dios quiere restaurar tus fuerzas y levantarte como un hombre del cual Dios te ha llamado para servirle a Dios. Y no pues llegar un día delante de su presencia con las manos vacías, porque tuvimos miedo con el pueblo de Israel, porque dudamos, porque decimos ya se acabó. Eso es para los jóvenes. No se ha terminado. Déjame decirte, cuando Dios hace un llamado, Dios no te lo va a quitar. Y hasta el último suspiro en este mundo, hasta entonces puedes decir: he acabado la carrera, he guardado la fe, voy al lugar que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Es la esperanza que nos mantiene sirviéndole a Dios. No estamos confiando en las cosas terrenales, porque estas son pasajeras y van a pasar. Pero estamos ocupándonos en las cosas que son eternas. Iglesia, un día va a ser reunida para estar con Cristo por la eternidad. Pero mientras eso viene, vamos a cumplir lo que Dios nos ha comisionado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vamos a darle. ¿Están de acuerdo en esto? Hay que darle, varones, hermanas también, todo, nadie se queda fuera, porque todos tienen la oportunidad, porque aquí no hay excepción de personas, todos pueden servir. Así que les animo para que nos unamos en fe y empiece a buscar la presencia del Señor, darse a ese tiempo de búsqueda, y que le creamos las cosas que Dios tiene preparadas para nuestra iglesia. Y cuando hablamos de nuestra iglesia, hablamos de nuestras familias. Cuando hablamos de nuestras familias, hablamos de todos. Oramos por todos, esperamos que Dios traiga almas a los pies de Cristo. Pero nosotros tenemos una representación. Déjame decirte, somos embajadores de Cristo. Y a veces no lo pensamos, pero hoy es el día de decirle: Señor, yo me rindo a ti. Quiero aprovechar mi tiempo, mis días. No queda mucho tiempo. Escuche bien, no podemos entretenernos en cosas que no sirven. No podemos pasar el tiempo nada más en entretenimiento. Es una manera de animarlos y de reaccionar. Es un tiempo de aprovechar los días que Dios nos da. Es tiempo de decirle: Señor, me rindo a ti, Señor.